Bendiciones en Cristo, soy el pastor Winston Medina. Recientemente alguien me hizo una pregunta: ¿por qué hay 4 evangelios? ¿Podría usted hacer un resumen sobre los 4 evangelios? Y con todo gusto voy a responder a esa pregunta lo más breve posible. La primera cosa que voy a hacer es dividir mi sumario, mi resumen, en 2 partes. Primero, hay que entender que hay 4 evangelios, pero que estos evangelios todos giran en torno a una persona, que es Cristo Jesús. Y la segunda cosa que hay que hacer es entender que estos evangelios están dirigidos a 4 audiencias distintas. Vamos primero, respecto a la identidad de Cristo, podemos resolver el problema de los 4 evangelios con las siguientes preguntas. Por ejemplo, Mateo responde a la pregunta: ¿qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo? Marcos responde a la pregunta: ¿qué hizo Cristo? Mientras que Lucas responde a la pregunta: ¿quién sigue a Cristo? ¿Quiénes siguieron a Cristo? Y Juan responde a la pregunta: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Entonces, esta es una manera de resumir estos evangelios. Respecto a la identidad de Cristo, también podemos entender cómo cada evangelista presentó a Cristo de manera distinta o definió a Cristo de forma distinta. Por ejemplo, Mateo define a Cristo como el Rey y Mesías de los judíos. Y es allí donde más se habla del reino de Dios, de las parábolas de Cristo, de las bienaventuranzas. Muchas cosas se dicen respecto de Cristo en este evangelio, pero su meta, su propósito es definir a Cristo como el Rey de los judíos, el Mesías esperado. Mientras que Marcos tiene el propósito de presentar a Cristo como un servidor, como un siervo. Por eso en Marcos vamos a encontrar todos los milagros de Cristo y cómo Cristo se relacionó con la gente. Mientras que en Lucas vamos a encontrar que Cristo es presentado o definido como hombre. Por eso vamos a encontrar el título de el Hijo del Hombre muchas veces en el Evangelio de Lucas, definiendo a Cristo. Y en Juan, Cristo es presentado como Dios y Señor, como Dios y Señor. Por eso comienza el Evangelio de Juan diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, definiendo a Cristo como Dios mismo. Es allí donde vemos que Tomás, ya concluyendo el Evangelio, cuando dudó de Cristo y Cristo apareció, dice que Tomás dice: mi Señor y mi Dios, porque ese es el propósito del Evangelio. ¿Qué otra cosa podemos decir de estos 4 evangelios? Bueno, es importante entender que Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como sinópticos. ¿Qué significa sinópticos? Que ellos se complementan el uno al otro. Es decir, que información que yo voy a encontrar en Mateo, también la voy a encontrar narrada en Marcos y también la voy a encontrar en el Evangelio de Lucas. Estos 3 evangelios están como en acuerdo con respecto a los hechos que hizo Jesús, pero cada uno con perspectivas diferentes. Cuando hablamos de estos 3 evangelios sinópticos, que ya les digo, sinóptico significa complementario, se complementan el uno al otro. Y cuando nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, no puedo concluir inmediatamente por lo que dijo Mateo, sino que tengo que corroborar lo que dijo también Marcos, corroborar lo que dijo Marcos y lo que dijo Lucas, y poner las 3 cosas en perspectivas, en paralelo, para poder concluir doctrinalmente cualquier cosa que queramos deducir de una verdad del Evangelio, ya sea Mateo, Marcos y Lucas. No puedo desconectar Mateo de Marcos y Lucas porque son sinópticos, son paralelos, son un complemento el uno del otro. Estos 3 evangelios, que se les conoce como evangelios sinópticos, son dirigidos a audiencias públicas, son evangelios públicos, mientras que el Evangelio de Juan es un evangelio privado. Es para gente que ya conoce a Cristo, que ya ha recibido a Cristo, que ya son creyentes, y es de contenido más doctrinal, porque viene a hablarnos de los amigos íntimos de Cristo, pero sobre todo de las doctrinas más importantes como la deidad de Cristo y de quién es Cristo en esencia, que su llegada a este mundo no ocurrió, su existencia no ocurrió en Belén de Judea, sino mucho más allá. Cristo existe desde la eternidad y por la eternidad, y que su existencia no comienza en Belén de Judea, sino que Él existió y Él no tiene ni comienzo ni fin. Entonces, estas son maneras de abordar estos temas. Respecto a la audiencia, bueno, Mateo escribe para los judíos, especialmente los cristianos judíos, también para los judíos en general. Marcos escribe para los griegos. Lucas escribe para los gentiles, aunque los griegos también son gentiles, pero estaban muy rodeados o muy cercanos a los judíos. Y Juan escribe para la iglesia.
Por eso cuando vemos Mateo escrito a los judíos, es un evangelio público. Marcos escribe a los griegos, es un evangelio público, evangelístico. Tiene el propósito de presentar a Cristo con diferentes definiciones. Lucas presenta a Cristo para las naciones, son evangelios públicos, pero Juan escribe para la iglesia, por eso es un evangelio privado. Bueno, yo creo que es un breve sumario de cómo poder entender el contenido de estos evangelios y cómo abordar los evangelios desde diferentes ángulos. Y algo importante que no quiero pasar por alto, que no quiero hacer el video muy largo, es entender que estos 4 evangelios tienen el propósito de definir a Cristo, y que esto nos debe decir a nosotros 2 cosas. Número 1, Cristo es una persona tan rico en sabiduría, tan profundo, tan hermoso, tan bello, tan complejo a la vez, que un solo evangelista no basta para definir quién es Cristo. Porque Cristo no solamente es siervo, no solamente es Mesías, no solamente es hombre, no solamente es Dios, sino que es mucho más que eso. Por eso Pablo, cuando escribe, él va a hablar que en Cristo están escondidos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, o de la sabiduría y el conocimiento. Cristo es muy profundo y un solo evangelio no basta. Esa es la primera cosa que quisiera resaltar de eso. Y la segunda cosa que quisiera resaltar es que se escriben estos 4 evangelios porque Dios permite de alguna manera la diversificación de puntos de vista. De alguna manera eso nos está diciendo que, y eso lo vemos nosotros también hoy día en las diferentes denominaciones e iglesias cristianas que hay. El Espíritu Santo inspiró su palabra a través de la diversificación. Esta es la segunda verdad que se desprende de este análisis que estamos haciendo acá. Así que, bueno, es importante entender que la iglesia va a variar en puntos de vista en muchas cosas, siempre y cuando sostengamos un elemento que nos une, que son las doctrinas esenciales, no negociables y fundamentales del cristianismo de todos los tiempos, desde la era de Cristo, desde la era apostólica hasta nuestros días, aunque haya variaciones o diversificación en muchas otras cosas. Bendiciones, y que el Señor pueda seguir añadiendo mucho más conocimiento a aquellas personas que se interesan, y gracias a aquellas personas que hacen estos tipos de preguntas, porque nos ayudan a poder responder y ayuda de alguna manera al pueblo de Dios que también tengan este tipo de dudas. Bendiciones. Amén.